Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Androide, tu podcast sobre videojuegos. Síguenos en Twitter como @tabernaandroide y en Instagram como La Taberna del Androide. Buenas gente, bienvenidos una vez más a la Taberna del Androide. Hoy programa especial y programa un poco diferente, ya sabéis, de estos que nos gusta hacer a nosotros, de estos densotes y con un montón de información, pero que no apaguéis por favor, os lo pido, porque yo no sé si sois, como seáis un poquito como yo, esto os tiene que resultar súper interesante. O sea que os voy a pasar primero con quien va a dirigir todo el programa, porque nos va a contar un poquito de resumen de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Chisco? Muy buenas, César, muy buenas a todos los androides. Sí, hoy vamos a hacer un programa del que llevamos tiempo pensando en cómo enfocarlo, un programa sobre derecho de videojuegos, pero no os asustéis, no os vayáis, ¿vale? Lo vamos a hacer de la forma más cercana posible y vamos a ver algunas de los campos del mundo del videojuego donde hay más problemas en términos de lo legal. Básicamente, y es la pregunta más interesante, en mi opinión, es si se debería crear una nueva rama del derecho, más específica, ¿no? Porque la industria del videojuego es una industria muy particular, el videojuego es un producto muy diferente y fundamentalmente ese es el ángulo, ¿no? El por qué cómo se hacen las cosas, cómo se protegen los videojuegos y qué habría que cambiar, por dónde peta el asunto. Perfecto, pues hoy no tenemos a Pere con nosotros, pero sí que tenemos a Kaira, que le pedía a Chisco a ver si traía chistes hoy. Pues sí, la verdad que aquí estoy otro día más, otro programa más. Y bueno, muy interesante lo que plantea Chisco. La verdad que se viene una masterclass, creo yo, así rara de derecho de videojuegos, súper interesante. La verdad que yo de derecho no entiendo prácticamente nada, tampoco voy a mentir. O sea, yo un poquito de derecho visual y eso ya está, y es lo que hay. Así que seguramente esté más de oyente, más o menos igual que vosotros. Pero si Chisco trae algún chiste y cosas interesantes que decir, estoy, vamos, arribísima con este programa. Sí, porque, a ver, yo sé que parece un tema duro y árido, pero al final yo creo que con los ejemplos que trae Chisco para los distintos puntos que vamos a tratar, yo creo que es interesante ver que estas cosas que a veces decimos, es que a mí esto me da igual, es que no sé qué, es que parecéis accionistas de tal empresa o de cual, y digo, ojo, que al final estas cosas afectan a los juegos que jugamos y cómo los jugamos y todo ese rollo de la conservación y demás, o sea que mucho cuidado porque estas cosas son importantes. Así que, lo dicho, como ya hoy no hay nadie más con nosotros, pues ya sabéis cómo empieza esto. Yo soy el profesor Falken y esto es La Taberna del Androide. ¡Vamos allá!
Chisco, cuéntanos, haznos un resumen, empieza y pues nosotros te iremos cortando, iremos pidiendo detallitos o cositas a medida que avance el programa de las dudas que nos vayan saliendo. Sí, por supuesto. Esto me tenéis que mantener honesto, y me tenéis que preguntar, me tenéis que ayudar y ya lo veréis, muchas de las cosas son mucho más fáciles de entender de lo que parece. O sea, cuando diga el nombre del tipo de derecho o lo que sea, puede parecer muy complicado, muy complejo, pero una vez empecemos a hablar de nombres de videojuegos y empezamos a hablar de personajes de videojuegos, todo se va a entender mucho mejor. Como decía antes, básicamente queremos enfocar este programa de derecho de videojuegos, el Ace Attorney, el programa Ace Attorney de la taberna, para ver cómo se protegen los videojuegos. Qué tipo de producto es un videojuego y cómo se protege. Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar es una doble vía, ¿vale? Por un lado está la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es básicamente los derechos de autor, ¿vale? Para que nos entendamos, cómo se registra pues, un guión cinematográfico, los acordes de una canción, una novela. Y por otra parte, la propiedad industrial, ¿vale? Nosotros en derecho en España nos separamos. Propiedad intelectual por un lado, propiedad industrial por el otro. Propiedad industrial es fundamentalmente marcas, nombres de dominio y nombres comerciales y patentes. No os preocupéis, iremos punto por punto, iremos hablando un poquito de cada cosa y veréis que se entiende todo perfectamente. El primer tema aquí importante es que cuando hablamos de propiedad intelectual, cuando hablamos en registrar un videojuego, ahí nos surge el primer problema y es ¿qué registramos? ¿Vale? Porque los videojuegos es una cosa relativamente reciente y la ley de propiedad intelectual en casi todos los países es bastante antigua, en España también. Obviamente los videojuegos no estaban previstos. Y entonces aquí nos encontramos con el problema de que el videojuego es un producto con una doble vertiente. Es tecnología, pero también es arte, al mismo tiempo. Entonces nos encontramos con el problema de ¿qué registramos? ¿Registramos un software? Que esa opción sí que existe desde hace mucho tiempo. O bien registramos el guión, o bien registramos la banda sonora, o bien registramos... En fin, es muy muy complicado. En general se tiende a ir a registrar el software. La mayoría de videojuegos se registran como software, pero el problema es que no cubre todos los aspectos que conlleva un videojuego. Un videojuego, como todos sabemos, tiene muchas más aristas, no es simplemente el software. Y por eso es por lo que dentro de la industria, dentro del apartado legal de la industria del videojuego, se reclama, y por ejemplo, desde la Asociación Española del Videojuego se ha hecho muchas veces, reclamar una ley específica del videojuego, ¿no? Porque, como digo, es una fórmula artística muy nueva y muy diferente, que tiene que ser protegida de otra forma. Se basa mucho en el cine, en cómo se registra una película, pero aún así nos dejamos elementos fuera. Porque luego, cuando empecemos a hablar de casos de plagios y copias, que es la infracción básica en propiedad intelectual, veremos que hay muchos problemas de plagio que son difíciles de defender porque no hay una forma óptima de proteger tu producto en términos de propiedad intelectual, en términos, para entendernos mejor, de derechos de autor. Además hay otro problema, y es que las obras de propiedad intelectual las tiene que registrar una persona, ¿vale? Lo que en derecho se llama una persona física, que somos pues nosotros, y no lo puede registrar una empresa, lo cual también lleva a muchos problemas a la hora del registro. Luego esto se pasa por encima, no me quiero meter en mucho detalle, pero se puede hacer, y es lo que se hace, pero también es otro síntoma de que claramente necesitamos tener por lo menos un fragmento de la ley específica para este medio. ¿Por qué digo lo de los plagios? Porque todos sabemos, y todos lo hemos visto infinidad de veces, específicamente en juegos de móvil, vemos los plagios, los rip-offs. Uno de los juegos que más veces hemos visto intentar plagiar es Pokémon. ¿Cuántos clones de Pokémon han salido, especialmente en plataformas de juegos móviles? Muchísimas. Cada vez hay más jurisprudencia, cada vez hay más casos antiguos, con lo cual es un poquito más fácil para alguien como The Pokémon Company defender la originalidad de su producto. Pero
al principio era muy complicado porque ¿qué es Pokémon? ¿No? ¿Qué registra Pokémon? Yo no puedo sacar un videojuego de muchos bichitos que hay que capturarlos y que evolucionan y que voy a gimnasios o algo parecido a gimnasios, gano medallas, etcétera, etcétera. Claro que puedes, pero claro, hay que respetar el elemento de originalidad, o sea, hay que demostrar un elemento de originalidad. Por ejemplo, Temtem, el juego español que salió hace unos años, que claramente se inspira muchísimo en Pokémon, probablemente tuvo que pasar por bastantes preguntas, tuvo que hacerse, tuvieron que mirar, desde un departamento legal, tuvieron que mirar muy detenidamente si podían pasar por el aro de Pokémon Company o no. En otras palabras, si el producto se diferenciaba lo suficiente de Pokémon, como para que si Pokémon presentaba una queja, una demanda, no fueran a perder el caso y por tanto todo el trabajo que llevaban detrás. Chisco, a todo esto que me dices, o sea, me salen dos preguntas en la cabeza. Una es lo que mencionabas de Pokémon, que claro, que es verdad que esto nos afecta, o sea, decía antes de empezar que al final todo esto nos afecta directamente, y es que vosotros pensad en la avalancha, lo que decía Chisco, la avalancha de clones que aparecen en las stores, sobre todo de móviles, de juegos que a una persona que no entienda mucho pueden acabar confundiéndole, y esto es parte de lo que se tendría que encargar esta legislación. Pero me surge una duda con el tema del registro de software, y es que así como vienen los juegos últimamente, que después requieren un parche brutal que modifica en muchos casos el contenido del juego, ¿hasta qué punto el copyright de software original te cubre esa modificación que tú has hecho sobre el programa? ¿Ves? Es una de las particularidades que tiene el videojuego, porque básicamente cuando tú registras un software no tienes por qué registrar hasta el último 1 y 0, ¿vale? Básicamente tú dibujas un esquema general de lo que es tu software. Además también por privacidad, ¿vale? Porque los registros luego son públicos. Entonces, el hecho de ¿cómo harías para registrar un parche? Si de facto, como dices tú, cambia mucho la identidad del juego, probablemente tendrías que hacer una revisión de tu registro, incluso un segundo registro. Puede ser. Pero en general no es tan... El registro de software no es tan específico, ¿vale? Sino que se registra más en términos un poco amplios, donde básicamente cubres las posibilidades de ese software, ¿vale? Pero no te vas siempre a lo específico. Por lo tanto, en ese sentido, un parche no tiene tanto problema. Pero si piensas en una expansión de contenido, por ejemplo, sí que puedes tener otra vez nuevos personajes, nueva música, nuevo tal, nuevo cual, que eso también vas a querer protegerlo. Porque eso sí que no está protegido. Esa creación original que incorporas posteriormente a esa obra, la tienes que registrar a posteriori. Porque es que no está cubierta. Tienes que ir tú después, antes de sacar tu expansión de contenido, tu actualización, lo que sea, para asegurarte de que proteges todos los elementos nuevos del juego. Vale. Y en cuanto a remakes, por ejemplo, porque entonces el factor originalidad ahí es 0, se supone, o casi 0. Sí, claro, pero por ejemplo, cuando vas a hacer un remake, no tienes por qué. Obviamente, para hacer el remake tienes que tener el derecho previo y probablemente no tienes que registrar. Habría que ver, igual hay casos específicos donde sí, pero simplemente te basas en los derechos de autor previos. En este sentido, por propiedad intelectual, no tendrías que hacer nada, porque además los derechos de propiedad intelectual son los más longevos. Con lo cual lo sigues teniendo. Gracias a Disney. Sí. Luego, cuando pasemos a la parte de propiedad industrial, ahí sí que hay más problema en ese tipo de cosas. Porque las marcas, las patentes y los nombres comerciales son marcas más cortas, son derechos más cortos. Entonces esto sí que requiere más registro. Pero bueno, no me quiero anticipar. Pero luego, por ahí acuérdate de esto, porque sí que en términos de marcas sí que es más complicado. Sí que genera más problema. Perfecto, pues nada, te dejo continuar. Estábamos con el tema de los plagios y las copias, ¿no? Y cómo se defienden los juegos que están debidamente registrados. Y si recordáis, había un jueguecito, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que usaba los tubos verdes de Mario. No sé si os acordáis del juego del que estoy hablando. Flappy Bird. El Flappy Bird, efectivamente. Y si recordáis, hubo mucha polémica alrededor de Flappy Bird.
y de hecho llegaron a tirar el juego durante un tiempo porque estaban metidos en pelea legal. Porque es cierto que era bastante evidente para cualquier usuario con un mínimo de conocimiento que esos tubos son de Mario. No había originalidad. Pero en lo que se escudaban es que su mecánica era completamente diferente. Que no estaban plagiando a Mario. Estaban haciendo un homenaje, y esto es un problema muy habitual en este tipo de conflictos, la línea entre el plagio y el homenaje. Que, por ejemplo, por cierto, es una de las cosas que se usarían para hacer un remake. Tu propia obra que simplemente estás referenciando en forma de homenaje. Sería una forma de saltártelo si fuera necesario, que no suele serlo. Pero eso, en el caso de Flappy Bird, acabaron palmando porque obviamente sí que se podía argumentar, y de hecho así se acabó diciendo, que estaban utilizando un recurso muy muy conocido, o sea, un recurso que todos los usuarios de videojuegos reconocemos instantáneamente, que son esos míticos tubos verdes de Super Mario, para hacer más popular su producto, ¿vale? Entonces estaban infringiendo derechos, sí, de propiedad intelectual, no es por el tema del software, pero sí que estaban usando diseño de Nintendo. Y casos como estos hay muchísimos. Es verdad que el mayor pozo en este sentido es, como os decía César antes, los juegos de móvil. En los juegos de móvil es donde siempre hay jarana en esto, cada vez que sale, o sea, las grandes empresas, específicamente Pokémon, Final Fantasy, o sea, las IPs más grandes, Mario, tienen que estar siempre pendientes de lo que se va subiendo a la Store, de lo que se va subiendo al Google, a la tienda de Google, a la tienda de Apple y estas cosas, porque hay muchísimo plagio directo, donde se utilizan diseños prácticamente iguales a los personajes originales, mecánicas que son un calco, incluso mapeados idénticos, o sea, casos muy, muy, muy claros, ¿no? Muy, muy evidentes. Luego hay otros debates de IPs entre grandes compañías, ha habido alguno, pero generalmente las líneas están muy bien marcadas. Y de hecho, la mayoría de conflictos suelen venir por propiedad industrial, o sea, por marcas y nombres comerciales o patentes, que es de lo que hablaremos después. En términos de propiedad intelectual, en realidad está un poquito más claro qué es lo que pertenece a cada uno, y entre las grandes no suele haber problemas en términos de propiedad intelectual. Ha habido alguna vez problemas con música, casos de plagio de bandas sonoras, no solo a otras bandas sonoras de videojuegos, sino a otros artistas, a otros músicos de cualquier rama, que veían canciones en los videojuegos que eran directamente plagios o ejemplos muy muy parecidos de canciones previamente registradas. Y por ahí ha habido también bastantes casos. Pues sí, la verdad que muy interesante todo lo que estabas contando. La cosa es que hablando así un poco del plagio, ¿no? O sea, por a mí lo que me ha parecido entender es que al final es como muy, muy fácil, entre comillas, ganar una batalla legal, ¿no? Si alguien te está plagiando algo directo, en plan, por ejemplo, está usando una textura que no tiene los derechos, o está usando un modelo 3D, o está usando tu personaje, ¿no? O cosas así más artísticas, creo que es bastante fácil, un poco, por lo que he entendido, ¿no? Como rebatirlo. Pero de lo que yo conozco, porque el tema del plagio así audiovisual y eso sí que lo he estudiado un poco, al final es muy complicado lo que tú dices, ¿no? Si haces un juego con bichitos, no sé qué, y es 3/4 lo mismo que Pokémon, pero no es lo mismo que Pokémon, ¿no? Porque al final los videojuegos se basan mucho en eso, se basan en, esta mecánica ha funcionado bien de este juego, pues me la quedo para mí y la uso para mí, ¿no? O sea, esto es al final la base casi 100% de la mitad del arte, ¿no? Entonces creo que, como que, por lo que he entendido, hay cosas que son como muy fáciles de defender, pero luego hay otras que tiene que ser horrible, ¿no? Decir, no, es que mi personaje hace esta historia, ¿no? Y es la misma exactamente que la de este otro videojuego, solo que cambiando al personaje y cambiando el entorno, ¿no? Sí, claro, aquí luego, como os podéis imaginar, hay conflictos de todos tipos y de todos los colores. También, obviamente, hay que tener en cuenta que tú no le puedes poner puertas al campo, y tú no puedes decir que ahora Pokémon tiene el derecho en exclusiva de cualquier tipo de videojuego que use monstruos. O que tenga una mecánica de ir cazando muñecos y haciéndolos pelear entre ellos y crecer y evolucionar, etcétera, etcétera. O sea, inmediatamente, si pensáis al principio de Pokémon y Digimon, ¿no? Son conceptos muy similares, pero que son suficientemente diferentes entre sí como para que los dos puedan coexistir en el mercado. Al fin y al cabo, cuando a lo que yo me refería con casos de plagio muy claros, es cuando hay, como bien decías tú, Kaira, un personaje o un diseño clarísimo, una textura. La textura es más difícil, pero
la cara de un personaje, el colorido, por ejemplo, puede ser por colorido incluso, y además es donde puedes ver que hay intención de aprovecharse del nombre de la obra a la que estás copiando. Muchas veces puedes decir, joder, pues aquí parece que Nintendo ha copiado a un juego de Sega Saturn muy desconocido. Y dices, bueno, a ver, o sea, ¿lo ha copiado o simplemente los dos han llegado al mismo sitio? O sea, que también muchas veces pasa, ¿no? No puedes, a la hora de frenar un registro de una creación artística, se tiende a ser muy cauteloso, especialmente en España, perdón, en Europa, porque no quieres coartar la creación artística. Y muchas veces es cierto que hay escritores o músicos que llegan a sitios muy parecidos sin ningún tipo de plagio. Resultan, la verdad es que apasionantes, porque hay que ir muy caso a caso. Y aunque sí que hay jurisprudencia y se atiende a lo que se dice en casos previos, es un tipo de conflicto en el que hay que ir muy específicamente aquí qué es lo que ha pasado. Aquí exactamente qué es lo que ha pasado. Lo que digo de Pokémon no puede tener la exclusiva de este tipo de cosas, o Mario no puede tener la exclusiva de un personaje que salta, que luego hablaremos más de esto cuando hablemos de patentes, pero sí el derecho a proteger su creación artística, es decir, el personaje de Mario, el colorido de Mario y Luigi, los diseños de los enemigos, los diseños de el tubo verde y de las interrogaciones amarillas. Ese tipo de cosas son las que se registran y se protegen. Pues sí, oye, pues súper claro. Esto es un poco lo que estaba preguntando por si había alguno un poco perdido. Y ahora te voy a hacer la pregunta jodida, que a lo mejor no sé. Que has hablado un poco de los homenajes, ¿no? De que muchas veces hay ese problema entre plagio y homenaje. Y esto yo creo que roza mucho la barrera de los juegos de los fans, ¿no? Muchas veces los fans hacen remakes o hacen mods o hacen cosas así. Y al final esto, por lo que tengo entendido, es 100% depende de la empresa si lo acepta o no lo acepta, ¿no? Sí, porque si se está usando contenido original registrado, o sea, con derechos de autor, siempre hay que, para cualquier uso, hay que atender directamente al propietario de ese derecho, al que ejerce ese derecho, al que sostiene ese derecho. Por eso, el tema de los mods, por ejemplo, era muy interesante, porque era una especie de erial donde nadie se había querido meter, y en cuanto los mods se hicieron un poco grandes, hubo que meter mano, porque se estaban... aunque no podamos decir que nos dan pena, pero sí que se estaban violando derechos de algunas compañías como Bethesda, en el caso de Skyrim, o cosas así, juegos que han tenido, pues eso, mucha cultura de mod. Pero bueno, también hemos tenido casos bonitos donde gente que ha empezado trabajando en un mod ha pasado a formar parte del estudio, ¿no? O lo que pasó con este remake de Black Mesa, ¿no? Que también lo empezaron a hacer ellos, si no recuerdo mal, lo empezaron a hacer ellos por libre y al final Valve se lo quedó. Con los propios chicos que lo hacían. Pero sí, en todo este tipo de cosas, el derecho previo siempre manda. Y el titular de los derechos de autor siempre tiene la potestad para decir si esto puede salir al mercado, si esto puede estar en internet de forma gratuita o no, porque ellos son los que pueden determinar si creen que les va a ocasionar un perjuicio, ya sea simplemente de renombre o artístico o económico, y está en su mano permitir que se utilice y que se use ese producto o no. Es completamente dependiente de la empresa. Claro, o sea que la excusa de decir, no, es que es un homenaje, bueno, te vale un poquito, ¿no? Pero llega un momento en el que el homenaje, pues no. Claro, sí, porque el concepto de homenajes es muy gris. Muchas veces, y esto por ejemplo lo hemos visto un montón en música, ha habido muchos casos de demandas por plagio por acordes muy míticos, ¿no? Que otra banda utilizaba después, que ellos argumentaban que era un homenaje, pero ahí también otra vez hay que atender muy caso por caso, ¿no? Porque la barrera, como decía antes, la barrera entre el homenaje y el plagio puede ser muy difusa y hay que atender muy, ya no solo al caso concreto, sino además a la intención real del homenajeador, en este caso. Y, como decía justo antes, depende mucho y depende siempre del homenajeado. Él va a ser siempre el que vaya a decir, mira, yo creo que aquí me estás plagiando. Y ha habido debates muy, muy chulos, insisto, en música ha habido muchos, en cine incluso ha habido alguna cosilla, pero en cine, por ejemplo, está históricamente como muy aceptado el concepto de homenaje, y en videojuegos sí que, como digo, como es un arte, sin ninguna duda, pero tan particular, tan diferente y además tan
comercial prácticamente desde su nacimiento que se ha jugado de una forma muy diferente. Y las empresas titulares de derechos en videojuegos acostumbran a ser más agresivas. Y eso es una cosa que también quería mencionar, y esto sé que César lo quería que lo habláramos también, que es la discrepancia entre territorios, ¿vale? Este tipo de derechos funcionan, yo obviamente os estoy hablando desde la perspectiva de un abogado español, ¿vale? Con algunas nociones de cómo funcionan algunas de estas cosas fuera, pero en general hay muchísima diferencia entre Estados Unidos, Europa y Japón. Estando Japón y Europa un poquito más juntos, más cerca, ¿vale? Pero las empresas americanas son muy, muy beligerantes. Al mínimo atisbo de posible infracción de marca o posible infracción de derechos de autor, inmediatamente se eleva demanda, inmediatamente. En cambio, creo que en Europa y en Japón hasta cierto punto también, la práctica es bastante menos beligerante. Y se lleva más el acuerdo entre las partes y la conversación previa. O sea, se procura evitar el llegar a un proceso judicial, que siempre es más caro y más complicado para todo el mundo. Otro punto interesante cuando hablamos de derechos de autor es las ROMs. Vale, esto es una cosa de la que se ha hablado muchísimo. Aquí sí que voy a meter mano, ¿eh? Sí. Aquí hay mucha mandanga, porque las ROMs, ¿por qué nos tiran las webs de ROMs? ¿Por qué no podemos usar ROMs en nuestros emuladores si tenemos la copia física? ¿Por qué? Bueno, las preguntas todos sabemos cuáles son, ¿vale? El problema es que una ROM técnicamente sí que es piratería. En términos legales no hay forma de llegar a otra conclusión. Ahora bien, es cierto que todos sabemos cómo funciona el mundo del videojuego, qué pasa con los DRMs, qué pasa con términos de usuario, licencias. Básicamente tú cuando estás comprando un juego ya casi nunca estás comprando un juego, estás alquilando el derecho a usar un juego durante un tiempo, incluso cuando tienes una copia física del mismo, porque si después, pues eso, te tiran los servidores, la empresa cierra, yo qué sé, por 14.000 cosas, tú te quedas sin tu juego. Y esto es un problemón. Y esto, honestamente, no está resuelto. O sea, nadie ha llegado a un acuerdo. Aquí todos sabemos, por ejemplo, que Nintendo es la empresa más beligerante en este sentido. Nintendo, página de ROMs que ve que alberga juegos de Nintendo, página de ROMs que intenta tirar. Inmediatamente. Sabemos también que a ellos específicamente les afecta más porque, bueno, ahora con Switch menos, pero ellos solían tener la consola virtual, tanto en Wii como en Wii U, que les suponía pues un buen ingreso de pasta habitual, por gilipollas como yo, que seguíamos comprando el mismo juego una y otra vez, simplemente para poder jugarlo en la consolita de Nintendo. Mientras tanto, lo sensato, lo que hacíamos paralelamente a la mayoría de nosotros, era tener nuestra ROM de Super Metroid, porque niño, a mí se me rompió la Super Nintendo. O sea, yo tengo mi cartucho del Super Metroid, pero mi Super Nintendo se rompió y honestamente no me quiero gastar el dineral que me va a costar hoy en día una Super Nintendo. Pues entonces me descargo mi ROM y a jugar. Yo creo que tengo derecho porque como tengo el juego, puedo usar el ROM. Y aquí el mayor problema es, y esto sí que os suena muchísimo a todos, no es el usuario de la ROM, ¿vale? Nosotros no estamos infringiendo nada. El que está infringiendo la ley es el que alberga, ¿vale? O sea, el dueño de la web, donde se pueden acceder a estas ROMs ilícitas. Y este es el mayor problema. Y esto nos lleva a los tiempos del Ares y del Emule y ahora de los Torrent, y es 3/4 de lo mismo. La infracción de derechos de autor se hace por parte de la empresa, pues como era el de Paradise, ¿vale? Son ellos contra los que va Nintendo. Nintendo no va a ir nunca contra ti. Nintendo no va a ir a casa de Kaira, le va a decir, enséñame el ordenador y borra todas las ROMs de Nintendo. Eso nunca va a ocurrir. Pero sí que es cierto que desde la perspectiva de la preservación del videojuego, que es algo que a muchos nos interesa y nos preocupa, las ROMs son una buena solución. Y yo, honestamente, me fío más de mí mismo y me fío más de comprarme yo un disco duro para asegurarme que yo nunca voy a dejar de poder jugar a juegos de consolas antiguas que ya no son, que ya no se pueden conseguir, seamos honestos, e incluso podemos meter en este saco el tema de las reproducciones. El cómo, hasta qué punto no sería
razonable que yo pudiera comprarme una reproducción de un título que yo tengo, simplemente para asegurarme de que no lo pierdo con el tiempo, de que el cartucho no se daña y dejo de poder jugar, por ejemplo, a mi Golden Sun de Game Boy Advance. César, cuéntame algo. Claro, es que aquí esto es algo que los que llevamos muchos años metidos en esto y que el tema de la emulación y de las ROMs y demás lo llevamos tocando desde hace mucho tiempo, y yo no me voy a esconder. Yo tengo colecciones, yo tengo setlists completos de un montón de consolas conseguidos, pues como tú dices. O sea, la manera de descargarlos no es legal. Una vez que los tengo ya en mi PC, pues ya entramos en esa área gris y demás. Pero lo que dices de la conservación es importante. Yo creo que por eso es uno de los motivos por los que yo creo que una legislación propia del videojuego sería súper necesaria, porque estamos cansados de escuchar estas historias de pues es que el remake de tal juego no se puede hacer porque han perdido el código fuente, porque nadie se ha preocupado de guardarlo, y gente que está rebuscando en cajones de estos polvorientos, pues demos o prototipos de juegos que no llegaron a salir nunca al mercado, o que estaban a punto de salir, o sea, que estaban confirmados y que estaban en situación de salir a mercado, y que por lo que sea, porque la consola donde iban a salir murió, porque tuvieron una batalla legal de último momento, porque quebró el publisher en el último mes, justo antes de salir. Esos juegos se pierden si nadie hace el esfuerzo de recoger esas ROMs y publicarlas en algún sitio, porque entran en una nube muy extraña, y que se lo preguntan a los de GOG, por ejemplo, que se pelean mucho a la hora de sacar esos juegos antiguos, de saber a quién pertenecen esos derechos. Entonces, es verdad que circula esa ley no escrita de, hombre, si yo tengo la ROM, pues me lo puedo descargar y tal. Sí y no, y todo lo contrario, todo a la vez. No sé, es complicado, pero es verdad que para los que pretendemos que se conserve esto, y aún así, pues escucharéis voces de gente que está muy, muy metida a fondo en temas de conservación a nivel profesional, incluso, que te dicen que las ROM no son suficientes, porque no es lo mismo la ROM de Emu Paradise que la ROM de fulanito, o que la ROM de tal, porque además, incluso con ROMs y dentro de cartucho ha habido diferentes versiones, pero claro, yo creo que esto es muy importante para lo que decía Chisco justo al principio, la ausencia de una ley propia de legislación de videojuego deja en una situación un poco complicada, y para que empresas como Nintendo, que abandonan propiedades intelectuales durante muchísimos años y a veces para siempre, al mismo tiempo te estén impidiendo a ti de poder disfrutar de ese juego, de un juego que ellos tienen clarísimo que no van a seguir explotando, pero tú tampoco puedes jugar a él, así que es complicado. Sí, es muy complicado, y además aquí esto es uno de los ejemplos donde podemos ver que el videojuego es una forma de arte muy particular, y es una forma de arte muy particular porque es una forma de arte en la que la autoría es muy relativa, ¿vale? Cuando pensamos en una novela, o en una canción, o en un guión cinematográfico, el señor que lo ha escrito es el autor, punto, pelota, ya está, y nadie va a estar nunca más interesado en proteger esa obra que su creador. El problema de los videojuegos es que, como dices tú, son empresas, ¿vale? Aunque os he dicho que en la ley dice que el autor tiene que ser una persona, pero se hacen las trampas y son empresas. Y los derechos de autor duran muchísimo tiempo. En general, en todo el mundo, los derechos de autor son la vida del autor más entre 50 y 70 años, ¿vale? Eso es lo que duran los derechos de autor. Entonces, estamos lejísimos de empezar a ver derechos de autor caducar, ¿no? Como pasa con Shakespeare en literatura, por ejemplo, ¿no? O con Mozart en música. Aquí todavía nos falta un rato. El problema es que hay una falta de interés por la propia preservación de las creaciones de las empresas. Precisamente, yo y esto es opinión, no es un hecho, pero yo creo que es porque son empresas, ¿vale? Creo que cuando una persona realmente crea una obra, nadie está más interesado que su creador en protegerla y en hacer que se mantenga y que siempre esté disponible. Cuando tú haces una obra con la intención de sacarla al mundo, lo que quieres es que todo el mundo lo pueda usar, ¿no? Que todo el mundo lo pueda leer, que todo el mundo lo pueda escuchar, que todo el mundo lo pueda ver.
Y aquí estamos viendo que muchas empresas, y decimos Nintendo siempre, porque Nintendo es verdad que es la más agresiva en este sentido, pero todas cojean por aquí, ¿eh? Todas son muy reacias a cualquier forma de reproducción tipo ROM. Todas absolutamente han presentado demandas y han ido a por webs y han ido a por foros y cosas de estas. Pero de verdad que creo que es un problema bastante endémico en la industria del videojuego, donde las propias compañías no protegen y no están en absoluto preocupadas por conservar su obra. Y menos mal que hay mucha gente por ahí que sabe que le tiene mucho cariño al videojuego y que quiere crear museo de videojuego, ¿no? Coleccionar, que no perdamos nada, o que perdamos lo mínimo posible de todo lo que ha pasado en nuestra industria, porque cuando nuestra industria no tenga 40 años, sino que tenga 250, será muy interesante poder ver la evolución, ¿no? Lo mismo que pasa con cualquier otra forma de arte, que se mide la evolución de la misma, con el videojuego también vamos a querer hacer eso. Y si no conservamos los juegos a día de hoy, no vamos a poder hacerlo. Va a ser una forma de arte cíclica y que siempre va a estar contenida en los últimos 20-25 años solo. Y yo creo que eso es algo que no se puede consentir. Y que aquí sí que creo que se debería sacar leyes, no solo en España, en casi todos los países, que obliguen a los creadores a, de alguna forma o de otra, conservar sus productos, sus creaciones, y en caso de no estar interesados en hacerlo, hacer algún tipo de modificación en términos específicamente para el videojuego de los derechos de autor, que sean más cortos, que sean más jóvenes, porque no puede ser que estemos, como lo que decía César, que estemos perdiendo juegos, que estemos perdiendo versiones. No es tolerable. Sí, pero bueno, no hace falta ni siquiera irse tan lejos. O sea, juegos de hace a lo mejor 40 años que se han perdido muchísimos. O sea, de los primeros juegos cuando empezaron a salir, pues eso, los primeros ordenadores, las primeras consolas, ¿no? A lo mejor los juegos oficiales de la NES, ¿no? Pero todos los fans y tal, se ha perdido una cantidad de juegos que no tiene ni sentido. Me acuerdo otro día buscando juegos en GOG, me encontré alguno de estos viejos, a lo mejor 1980, que no se sabe ni la fecha en que salió. Que te pones a buscar en Wikipedia y la gente no sabe, el año sí, más o menos, pero no sabe ni cuándo salió, ¿sabes? O sea que si se han perdido mucho hasta las fechas, imagínate los juegos. Sí, es cierto que ya ha pasado. De ahí el problema, ¿no? El intentar poner una red ya para que deje de pasar. Que como dices tú bien, Kaira, hemos perdido muchas cosas del principio, pero es que ya, o sea, si de Nintendo depende, ya estaríamos perdiendo cosas de NES y de Super Nintendo. Sí, yo para terminar, Chisco, yo lo único que hablabas de tema de autoría, y hoy mismo estaba viendo una charla que estaban dando en la Fundación Japón, hablando de las cutscenes de todas estas cinemáticas de videojuegos japoneses en anime. Y es que está pasando que la autoría hay estudios muy grandes, Production IG, Toei Animation, estoy hablando de gente tocha, que no aparecen en los títulos de crédito, y esto también ayuda a que después sea difícil la reclamación o que estos derechos, pues en el momento en que se publica la obra, pues el derecho de esa cinemática, a pesar de que lo haya hecho el estudio X, pasa directamente al publisher o al estudio de videojuegos, y por eso hay aquí un entramado muy complicado que, como no tiene una ley propia, pues resulta todavía más difícil de digerir. Sí, no, 100%. Y han pasado, en el mundo del videojuego, han pasado ya, o sea, desde sus inicios, injusticias horribles, y gente que no tiene crédito por guiones, por bandas sonoras de videojuegos, de verdad que se cuentan por miles. Y es por eso, porque no hay una forma clara de cómo se tiene que registrar un videojuego, y básicamente yo creo que en cada país nos lo hemos inventado más o menos, lo hemos hecho lo mejor que se nos ha ocurrido, pero es de verdad. Específicamente en propiedad intelectual es imprescindible que haya por lo menos una sección grande de derechos de autor de videojuegos, porque es que de verdad que es un dolor de muelas intentar registrar cualquier cosa o intentar proteger una creación. De verdad que es horrible.
Chisco, pues hemos estado un rato hablando de propiedad intelectual y yo creo que hablabas de dos patas de propiedad. Está la intelectual por un lado, la industrial por el otro. Así que yo creo que le hemos dado muchas vueltas ya a la intelectual. Pues háblanos un poquito de propiedad industrial y de cómo afecta al videojuego. Pues sí, vamos con ello. Y esto además, la propiedad industrial es a lo que yo me dedico profesionalmente. Y es un campo muy diferente. Porque es un campo donde es realmente fuera del mundo de las patentes, de las que hablaremos ahora en un rato, no creo que sea tan necesaria una reforma legal específica para el videojuego. Porque cuando hablamos de marcas o nombres comerciales o nombres de dominio, funciona igual que casi cualquier otra cosa. ¿Qué se registra en videojuegos como marca? Pues para que os hagáis una idea, las grandes empresas como Sony, Nintendo o Microsoft tienen registros de el nombre de cada consola, tienen registros de su marca. Por ejemplo, Sony tiene registrados los logos de los botones del mando, la forma, ¿no? La silueta del mando de Xbox o del mando de PlayStation están registradas. Espera un momento, chico, que perdona. Sí. ¿Sony tiene de verdad registrados el triángulo, el cuadrado y el círculo o qué? El uso de los 4 elementos juntos en la forma en la que vienen en el mando. Ah, vale. O sea, Es no que han me registrado- acabo de asustar, como No, decir, claro. Sony tiene registrado una X azul. No, es como, no. no puedo usar No una X azul. se pueden utilizar triángulos nunca más en libros de matemáticas, por favor, ¿eh? No, claro, sí, me refería, perdón, que no he sido específico, al conjunto de los 4 botones de PlayStation con la forma y el color, ¿vale? Así es como lo tienen registrado en Europa. En Japón, no, o sea, en Europa lo tienen en blanco y negro, creo, pero creo que en Japón lo tienen en color. Pero bueno, no es muy relevante. Y cuando hablamos de juegos, pues habitualmente, y aquí ahora vamos a hablar, pues esto es muy divertido, el tema de las noticias que salen periódicamente sobre Nintendo ha registrado Mario 64, se viene remake. No. Ahora os explico por qué. Pero básicamente cuando se registran videojuegos se registra casi siempre simplemente el nombre. Se registra una marca como Bloodborne. Ya está. No hay que hacer más. Los derechos de marca no duran tanto como los derechos de autor, entonces los derechos de marca muchas veces se tienen que re-registrar, ¿vale? Como os podéis imaginar, The Legend of Zelda en general se ha tenido que registrar muchas veces en las oficinas japonesa, americana y europea y en las de los países, pero y muchos de sus juegos dentro de cada saga también, ¿no? Se van re-registrando muchas veces. En vez de las marcas se pueden ir renovando, ¿vale? Cada año, a partir de X años, tú tienes que ir pagando un poquito más cada vez para que tu marca siga viva. Muchas veces, una práctica muy habitual, en vez de seguir pagando cuotas más caras, lo que haces es re-registras. Abandonas tu marca inicial y registras una nueva que es igual. Pero como tú eres el titular de las dos, pues se puede hacer y no pasa nada. Y es una forma, muchas veces además, puedes actualizar tu marca. ¿Qué quiero decir? Cuando tú registras una marca, tú no registras una marca para todo, ¿vale? Tú registras una marca, por ejemplo, Nintendo registra la marca Nintendo para videojuegos, software de no sé qué, para una serie de características concretas. Igual pasan los años y ahora dices, no, quiero también incluir en la marca Nintendo sistemas online. Ya sé que es gracioso porque es el online de Nintendo, pero bueno, en algún momento lo hicieron. Entonces, en vez de renovar la marca antigua, lo que hace es se registra una nueva que incluya también, por ejemplo, pues funcionalidades online. Lo que digo de las noticias que salen recurrentemente sobre registrar videojuegos, básicamente cuando un redactor de una revista de videojuegos está desesperadamente buscando noticias y entonces encuentra que, eso, el ejemplo de Nintendo registra Mario 64. Y recuerdo que el último caso que vimos, vamos, el último en el que yo presté atención, vi un titular eran 3 de juegos, donde se decía que Nintendo había registrado The Legend of Zelda Ocarina of Time, lo cual, en opinión del autor del artículo, podía sugerir un remake, un relanzamiento de Ocarina of Time de alguna forma o de otra. Y resulta que si te ibas a la página de la Oficina Europea de Patentes y Marcas y veías la marca de The Legend of Zelda, veías que caducaba en 2 semanas. Ya está.
Eso era. No pretenden hacer nada con Ocarina of Time, simplemente había que re-registrar la marca. Ya no la podían renovar más y simplemente registraron una nueva idéntica a la antigua. Por eso os digo que esto sí que es muy habitual, es una noticia que pasa 6, 7, 8 veces al año. Hay que saber interpretar un registro y casi nunca nos vamos a enterar del lanzamiento de un videojuego por un registro de marca. Casi nunca, de verdad, os lo aseguro, porque de esto sí que yo he hecho varios. Y es nunca nos vamos a enterar de eso por un registro de marca. Con nombres comerciales y con nombres de dominio pasa 3/4 de lo mismo, es todo bastante parecido. Los tipos, obviamente los nombres de dominio de las grandes empresas, todos sabemos cuáles son, y los nombres comerciales 3/4 de lo mismo. Básicamente no voy a profundizar porque es repetiros lo que os acabo de contar sobre las marcas. Sobre esto que dices, sobre el tema de que, además yo creo que en la taberna ya lo hemos dicho un par de veces, precisamente porque como contamos contigo para que nos bajes un poquito las expectativas cada vez que sale una de estas noticias y tranquilizarnos, pero me surge una duda. Si yo tengo un proyecto de un videojuego que todavía no ha salido, ¿cómo lo registro para que ese registro no cante lo que estoy haciendo? No sé si me explico. Sí, ¿cómo registras tu marca antes de que salga el juego sin que nadie se entere? Exacto. Sí, generalmente no se hace. Básicamente es la respuesta rápida es no se hace. Se suele tener todo muy preparado. O sea, yo, por ejemplo, profesionalmente sí que he registrado videojuegos de empresas grandes y básicamente tú tienes la información básica, o sea, no tienes nada de lo que se tiene, del registro que se tiene que hacer, y generalmente se hace inmediatamente después de anunciarse. En la mayoría de los casos se hace así. De hecho, muchas de las cosas lo que se hace es se registra primero por derechos de autor, incluso en los casos en los que es necesario por mecánicas o lo que sea, se registran primero previamente patentes. Por ejemplo, cuando van a salir consolas o accesorios, eso sí que se suele registrar con bastante antelación, pero se hace son patentes lo que se registra. Y se pueden mantener confidenciales. Antes de que se empiece a comercializar, se tiene que hacer pública. No puedes comercializarla mientras sigue estando cerrada. Pero la puedes abrir, o sea, la puedes abrir cuando tú quieras. Y esto sí que pasa mucho. O sea, nosotros también, por trabajo, hemos visto, pues, eso, diseños de consolas, de mandos, incluso de accesorios. Pero además el registro de los diseños industriales y las patentes, los dibujos son bastante esquemáticos. Entonces tampoco es que sepas nada. O sea, incluso aunque se filtrara eso, que muchas veces ha pasado, que se han filtrado patentes, sobre todo en la oficina americana, en realidad te quedas con un dibujo un poco guarro que tampoco te hace muy buena idea. En plan de, ¿qué pinta va a tener la Play 6? Pues yo qué sé, yo he visto 4 garabatos, tío. No, no te puedo decir exactamente. Pero sí, en términos de marca, se suele hacer con el juego ya anunciado. Todo preparado, obviamente, pero prácticamente con el juego anunciado o poco antes de que se anuncie se ejecutan los registros de marca. Que alguna vez sí que ha pasado que alguien se ha colado y ha registrado antes de tiempo y bueno, si estás atento se pilla, ¿no? O sea, si tú estás refrescando todas las marcas que tenga registradas Sony en una oficina, pues coño, te sale una nueva que se llama, yo qué sé, Inception, y dices, coño, pues van a hacer un videojuego de Origen. Pues sí, puede ser. También os digo que a la hora de registrar marcas, una buena forma de proteger marcas es registrar alrededor, ¿vale? Que eso es más típico de las patentes, sobre todo las empresas farmacéuticas lo hacen muchísimo, que básicamente registran un montón de patentes alrededor de la patente que realmente quieren guardar para protegerse. Y en marcas esto no se hace tanto, pero se hace bastante también. Kaira, cuéntame. Sí, un poco por ahí eso que te quería preguntar yo, o sea, pero al final si tú, aunque estés atento, ¿no?, a lo que estás registrando Sony o Microsoft o lo que sea, muchas veces registrarán cosas que al final no son, o que no salen, o que no son videojuegos, o no, puede pasar que ¿no? O sea, no sé si me equivoco, pero puede pasar que a lo mejor registren algo, por ejemplo, Scalebound o algo así, ¿no? Pero sin enseñar trailers ni nada y que luego al final no salga, ¿no? Sí, pasa muchísimo esto, ¿eh? Y también lo que os digo, que muchas veces se registran, por ejemplo, marcas o nombres comerciales de secuelas que no están ni planificadas. O sea, ahora mismo yo no sé si claro, está un rollo en por si alguna acaso, oficina, ¿no? Claro, yo no sé si en alguna oficina está registrado ya Uncharted 5.
A ver, con el 5 ya no hace tanta falta, pero igual si tú sacas Horizon, ¿no? Que era una IP nueva, pues Horizon 2 sí que se registró hace bastante tiempo. Por si acaso. Una vez que tú ya tienes Uncharted 4, no te hace tanta falta registrar la marca Uncharted 5, porque si alguien registra algo con Uncharted en las categorías de videojuegos, tú simplemente vas a presentar una posición y la vas a ganar, seguro. O sea, porque simplemente por renombre ya les van a tirar la marca a los otros. O sea, es muy difícil que le pisen una marca a una franquicia consagrada. Se hace más el término de, o sea, el concepto de marcas para proteger, ¿no? Marcas preventivas y tal, se utiliza más para cosas nuevas, para IPs nuevas o consolas nuevas, cosas así. Ahí sí que se registra un poquito más alrededor, pero aún así, ya os digo, o sea, uno de los motivos por los que Sony y honestamente lo hace muy bien, o sea, en términos de departamento legal es comodísimo. El hecho de que todo se llame igual, o sea, PlayStation 1, 2, 3, 4 y tal, hace que sea muy fácil de proteger, porque inmediatamente si alguien intenta registrar algo con las palabras PlayStation, está jodido. No, se lo van a tirar seguro. Y con Xbox pasa 3/4 de lo mismo. Nintendo, es verdad, se la juega un poquito más con el hecho de ir poniendo nombres ridículos a sus consolas en los últimos años. Ahí se la juega un poco más, pero bueno, también tened en cuenta que son empresas gigantescas, ¿no? Y dentro del mundo de las marcas también es un mundo bastante pequeño, donde se conoce casi todo el mundo, entonces es difícil que les hagan un lío con cosas de estas. Las reclamaciones de marcas, que es a donde nos podemos ir ahora, suelen ser del grande al pequeño, ¿vale? En términos de videojuegos, la mayoría de infracciones de marca, de las acusaciones de infracción de marca, son por parte de Sony, Nintendo, Microsoft o Capcom, EA, etcétera, a empresas más pequeñas que registran nombres parecidos, que pueden estar aprovechándose un poco. Yo, por ejemplo, he visto un montón de casos con Dreams, o sea, Sony basándose en su videojuego en Dreams. Hay muchos proyectos más pequeños, de estudios medianos o incluso estudios indies, que registran marcas, videojuegos con Dreams en el nombre, Dreams of lo que sea, o yo que sé, cualquier forma que contenga la palabra Dreams, Sony inmediatamente salta. Sony, por ejemplo, es muy beligerante. Sony va un poco a por todo. Las grandes en general suelen ser así, suelen ser las más beligerantes. Y es lo que suele pasar, ¿eh? En infracción de marca no hay mucha chicha en videojuegos en general, porque suele ser... todos sabemos cómo funciona la industria, o sea, igual podría haber un caso muy bonito en términos jurídicos entre indies que se demandaran entre sí, ahí sí que podría ser más interesante, pero es que suele ser... o sea, la industria está tan separada entre los peces enormes y el resto, que casi cualquier asunto de infracción de marca se suele resolver de forma bastante fluida. Pues nada, Chisco, vamos a darle al siguiente punto. Sí, vamos a hablar ahora un poquito de patentes, porque aquí sí que hay un poquito más de mandanga, ¿vale? Y de aquí podemos hablar de nuestros queridos amigos de Warner y su manía de registrar, de patentar mecánicas de videojuego. Esto, honestamente, es un sin Dios. Aquí también haría bastante falta una legislación un poquito más específica para videojuegos, porque hemos visto muchísimas gilipolleces, hay cosas muy evidentes, pero hay cosas absolutamente ridículas en lo de patentar mecánicas. Cuando hablamos de patentar o de los diseños industriales, lo que os decía antes, de las consolas, de los mandos, de los accesorios y tal, todo esto es lo normal, es lo evidente, es cómo se tienen que hacer estas cosas. Pero cuando entramos en el problema de patentar mecánicas generalistas, ¿no? Como intentaba hacer Warner, esto sí que lo hablamos una vez en el podcast y los que lo escuchasteis recordaréis que yo estaba profundamente encendido y diciendo, entre otras cosas, que eso, o sea, solo podía pasar en Estados Unidos, que en Europa o en Japón no lo sé, pero desde luego en Europa yo creo que es prácticamente imposible que se admitan patentes así.
porque fundamentalmente es decir, esto se lleva haciendo toda la vida, ahora lo he hecho yo lo patento, ya no lo puede hacer nadie más. Pero, hombre, no, esto no se puede patentar. ¿Qué podemos patentar que no? La línea también es un poco complicada aquí, pero desde luego no tiene ningún sentido el patentar la mecánica de... ¿Cómo se llamaba? La mecánica de los enemigos en Lords of Shadow. Sí, el Nemesis no sé si os System. acordáis. Esto, lo del sistema Nemesis. Pues esto es una tontería como la copa un pino, en mi opinión. No es para eso, para lo que está. La parte que es importante defender aquí, y esto ya sí que son conceptos más de empresa, no tan puramente jurídicos, son el secreto profesional y el know-how, ¿vale? Aquí sí que hay cuestiones más importantes y más relevantes, el cómo se desarrolla, cómo hace Mario sus juegos, cómo funcionan los saltos, las físicas de Mario. Eso sí que es algo que Nintendo debe y puede proteger. Claro, te refieres un poco al código que hay detrás, ¿no? Exacto, pero el hecho de que un personaje salte sobre plataformas es algo que no se puede patentar. O sea, si lo pensamos fríamente, si se pudiera patentar eso, el videojuego hubiera durado 2 años y medio. Más o menos se hubieran desarrollado todos los géneros en 2 años y medio y tendríamos 5 sagas. Y ya está. Y ahí se hubiera quedado. Entonces, ahí está la línea esa que Warner intenta cargarse. Es ridículo, o sea, yo de verdad que creo que no va a haber problema legal con eso en absoluto. Simplemente es lo llamativo del titular, que una empresa tan grande esté tan mal aconsejada. Pero las partes, aquí sí que las partes que se pueden proteger, esto funciona exactamente igual que en cualquier otra industria. Y estamos hablando de eso, las cosas que hacen tu producto único, pero no... O sea, pues eso, como pasa con las farmacéuticas, la mayoría de medicamentos, las patentes de medicamentos, duran una cantidad de tiempo y luego se hacen públicas y ya las puede hacer cualquiera, y por eso pues ahí llegamos a la parte de los medicamentos genéricos y todo eso. Pues aquí hay que salvar las distancias, porque obviamente el videojuego sí que es, obviamente es un producto muy particular, pero en este sentido es un ejercicio de aplicar la lógica y la sensatez. El qué cosas se pueden y se deben proteger, todos sabemos cuáles son. No hay que volverse loco, pero el hecho de, pues eso, los intentos de proteger saltos, plataformas, dash, las traversal mechanics que se llaman ahora tanto, todas estas gilipolleces, yo de verdad, eso, las considero gilipolleces. Son cosas que no se pueden intentar patentar, porque de verdad que sería cortarle las piernas a la industria. O sea, eliminas cualquier forma de competencia. Sí, ya no solo eso, ¿eh? Yo hablando un poco con desarrolladores indie y eso hace tiempo, se notaba mucho que había miedo por sobre todo de decir, hostia, es que si era un juego que se parece al sistema Nemesis, aunque no sea igual, pero con un poquito... Y no me acuerdo también, sobre todo con The Medium, que The Medium patentó lo de tener otros universos estos ahí en plan rollo paralelos o algo así. Había mucha gente que desarrolladores que tenían un poco de miedo de decir, hostia, es que yo que soy aquí súper chiquitito, como haga algo parecido, a lo mejor me meten un puro increíble, ¿no? Aunque no sea lo mismo. Y para mí eso es un problema, el tener gente creando con miedo. Eso no me parece para nada, o sea, el camino. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Sí, por eso lo digo, porque si ahora permitimos que las grandes empresas chapen para su uso exclusivo mecánicas, conceptos de este estilo, como tener 2 mundos paralelos, o el sistema Nemesis, o cosas así, es que entonces es que nos cargamos la originalidad del videojuego. O sea, es que más o menos, entonces las ideas que hay, pues son las que hay ya. No se va a poder... Muchas veces, como más ha ido creciendo la industria, es cogiendo una idea anterior y mejorándola. Así es como funciona. Y esto no es la industria del videojuego, esto son todas las industrias. Cogen lo que ya está hecho y funciona y lo haces un poco mejor, le añades algo más. Así es como se hace. Obviamente, lo que sí que es, siempre tiene que ser secreto, es cómo yo he hecho mi sistema Nemesis. Eso es mío, eso es secreto profesional, eso es un valor activo de mi empresa, que no lo puede tener nadie más, obviamente. Pero que alguien consiga replicar un sistema Nemesis inspirándose en el sistema que creó Monolith Soft, pues es perfectamente válido, porque es lo que ha pasado en videojuegos toda la vida de Dios. No todos los juegos de plataformas han mirado lo que hacía Mario en su momento, pero
Super Meat Boy no es un plagio de Mario, no está usando mecánicas de Mario. Super Meat Boy tiene su forma de hacer plataformas, mientras que Mario tiene las suyas. Y esto así con cualquier tipo de mecánica, ¿no? O de estilo de juego, porque claro, entonces, ¿qué hacemos? El combate por turnos en un JRPG lo dejamos en Final Fantasy 1, nadie más lo puede usar. Es que nos cargamos la industria. No, es que es lo que tú dices, o sea, es como si yo cojo y digo, pues oye, que a partir de ahora... Bueno, es que si nos fijamos, o sea, llamamos Metroidvania a un conjunto de juegos. O sea, eso, solo eso, si queremos ser puristas con esta forma de copyright, haría que todos esos juegos que tú puedes definir como Metroidvania quedaran automáticamente descalificados para salir al mercado. Porque alguien los ha hecho antes. Efectivamente, es que de verdad que sería el fin de los videojuegos. Y además, si lo intentamos trasladar a otra forma de arte, como por ejemplo el cine, ¿tú te imaginas que se patente el plano picado o el plano contrapicado o el uso de la Steadicam? La Steadicam sí que está patentada por alguien en su día, pero el uso de una Steadicam no, eso no se puede patentar. Si yo me compro una puta Steadicam, la puedo usar. Pues aquí, además, muchas de las cosas que intentan hacer, que intentan cerrar algunas de estas empresas en términos de patentes, son cosas que están incluidas en motores de desarrollo de licencia pública. Entonces, si esto yo lo puedo hacer desde Unreal Engine, pues lo puedo hacer, porque estoy pagando la puta licencia. No, ya está. Pues nada, vamos a rebajar un poquito nuestro nivel de calentura mental, porque esto la verdad es que es cabreante, y yo lo entiendo. El tema de las patentes es la que más toca las narices, la verdad. Vamos a hablar también un poco de el último punto en este sentido, en lo relativo a propiedad industrial, es la competencia desleal, ¿vale? Y aquí, y esto sí que engloba todos los aspectos que hemos mencionado antes, y esto sí que lo hemos visto muchas veces, y todos podemos identificar casos. Básicamente es aprovecharse vilmente de lo que otra empresa ha hecho previamente. Y esto sí que está feo, ¿vale? Y la mayoría de casos en competencia desleal, ha habido muchos casos muy feos entre las grandes, y ahora, en estos tiempos que corren, junto a la competencia desleal, también podemos empezar a hablar de problemas de tráfico económico y de monopolio, ¿no? Lo que ya estuvimos comentando en el último programa con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ¿no? Los problemas que eso podría generar en un futuro. Pero en lo estrictamente relacionado con la competencia desleal, es algo que es un poquito más técnico, entonces no me quiero detener mucho aquí. Pero básicamente son las puñaladas que se han ido dando a lo largo del tiempo todas las grandes, ¿vale? Y esto de verdad que ha habido casos entre... Nintendo básicamente se lo ha hecho a todo el mundo, incluyendo a Sony, cuando Sony estaba entrando en la industria del videojuego. Entre las grandes japonesas se lo han hecho todos a todos también. Ha habido una época un poco salvaje oeste en la industria del videojuego, donde más o menos se permitía todo, y ya os diré que a partir de la generación de Play 2 probablemente es cuando las cosas se devolvieron un poquito al redil, porque estábamos, pues eso, casos, lo de la guerra de consolas a los niveles de Super Nintendo y Sega Mega Drive, por ejemplo, con referencias directas de la máquina del otro en los anuncios en televisión, diciendo que es que no funciona, o sea, que es peor, que no... Son cosas que no se pueden hacer, ¿vale? Y que, insisto, es verdad, y aquí otra vez la diferencia entre territorios. En Estados Unidos todo es mucho más liberal y el margen de este tipo de cosas es más amplio, pero aún así, por una cuestión de funcionamiento como industria, es algo que se ha ido rebajando mucho en los últimos años, y que a día de hoy ya es más difícil ver. Digamos que ya todo el mundo, o sea, todos los jugadores están claros y todo el mundo sabe quiénes son los grandes, quiénes son los medianos y quiénes son los pequeños, y básicamente los pocos casos de competencia desleal que se podrían ver ahora, yo la verdad es que ni siquiera sé si hay muchos en videojuegos, sería entre estudios independientes, entre desarrolladores independientes.
que ahí sí que puede ser que ocurra de vez en cuando, pero de verdad que creo que no. En términos de propiedad industrial en general, lo más común es la acusación por infracción de marca, que no es, como digo, no suele llevar, no suele llegar a la sangre, nunca, es algo que se suele resolver antes de llegar al juzgado. Y el tema de el secreto profesional y el know-how, que eso sí que son activos. Esto es una pena que no esté Pere, porque Pere podría hablar mejor que yo de estas cuestiones, pero yo creo que en términos de propiedad industrial ya estamos y nos quedan un par de cosillas, un par de temas interesantes de los que hablar, así que yo creo que si a ti te parece, César, podemos ir saltando a los derechos de imagen. Atácale, que aquí sí que hay un par de casitos interesantes de los que hablar. Los derechos de imagen, esto todos sabemos, todos estamos familiarizados, porque vamos a poner los dos ejemplos más claros. Cristiano Ronaldo y Messi, ¿vale? Durante toda su carrera deportiva, Cristiano Ronaldo y Messi no son solo los mejores jugadores del mundo, el escudo del Barça, el escudo del Madrid, sino que son ellos mismos, su imagen es un producto. Ellos han sido la cara pública de Adidas y de Nike, respectivamente, durante muchísimo tiempo, y el uso de su imagen está protegido. Tú no puedes usar la cara de Cristiano Ronaldo ni la cara de Messi para nada sin pagar, bueno, sin pedir permiso y pagar al que está explotando sus derechos de imagen, ¿vale? En el caso de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en un porcentaje bastante alto los explotaba el Real Madrid. Y en el caso de Messi, en una de las renovaciones de contrato que hizo hace bastantes años en el Barça, consiguió quedarse con todos sus derechos de imagen. O sea, básicamente dijo, no me subáis el sueldo, yo me quedo con mis derechos de imagen, que valen muchísimo más que el dinero que fuerais a poder pagar. Y básicamente así es como funciona. Y en términos de videojuegos es curioso, porque ha habido muchos casos y se usan, ya lo sabemos, cada vez se usa más imágenes protegidas, ¿no? Ya sea porque además he puesto ejemplos de personas, pero los derechos de imagen no es solo por personas, pero son los casos más importantes y los más relevantes. Como digo, tú no puedes usar el derecho de imagen. El derecho de imagen se tiene que pedir. Y aquí uno de los casos más curiosos es el caso de Elliot Page, cuando todavía era Ellen Page y ella protagonizó o coprotagonizó el videojuego de Beyond Two Souls, ¿se llamaba? Sí, ¿no? El de mi amigo. Efectivamente, sí, tu juego favorito, sí. Beyond Two Souls. Y un tiempo después salió al mercado un pequeño juego indie, no sé si lo conocéis, igual os suena, se llama The Last of Us, donde el personaje femenino, Ellie, se llamaba Ellie y se parecía un huevo a Ellen Page. Y entonces aquí el problema el caso es muy curioso, porque era una infracción de derechos de imagen como la copa de un pino, porque no puedes no ver el parecido evidente entre Ellie y Ellen Page. Pero el problema es que estaba entre Quantic, o sea, al haber cedido los derechos de imagen a Quantic Dream, que si no me equivoco en ese momento era propiedad de Sony, de PlayStation. Básicamente a Ellen Page le dijeron, mira bonita, ya te hemos pagado una vez, no te vamos a pagar dos, ¿vale? La hemos diferenciado lo suficiente, en nuestra opinión. Si nos quieres demandar, nos demandas, pero no te vamos a pagar. Y Ellen Page, yo creo que con buen criterio dijo, ¿sabes qué? Que me la pela, que me va todo muy bien, no me hace falta, así que no me voy a meter en el fregado. Pero sin ninguna duda es uno de los casos de violación de derechos de imagen que hemos tenido en videojuegos más de manual. Porque era evidente que Ellie estaba completamente basada en la fisionomía de Ellen Page. Y en otro caso... Y además si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que para el remaster le cambiaron un poco la cara a Ellie y tal, O sea, ha habido casos que me suena donde sí han cambiado un poquillo el modelo para la siguiente versión, Buscarlo si queréis en YouTube o algo así, pero me suena que se cambió, no mucho, pero un poquillo se le cambió la cara. Sí, creo que sí. Y esto ha pasado muchas veces más, que ha habido reclamaciones por violación de derecho de imagen, y entonces la solución que ha ofrecido muchas veces el videojuego es, mira, yo voy a sacar otra versión
Así que lo que voy a hacer es rebajar un poco el parecido de mi personaje con tu imagen y lo dejamos y nos quedamos en paz. O otras veces, que sí que se ha conseguido, una vez usados los derechos sin permiso, después se ha solicitado y después se le ha pagado a la persona. César, no sé si tenías una anécdota aquí. Sí, o sea, de este tema de derechos de imagen y demás, ahora porque está mucho más normalizado, pero los que hemos vivido la época de los 80 y los 90 en videojuegos, ahí pues parecía que había barra libre para copiar de una manera bastante descarada en algunos casos, sobre todo del cine. Yo no sé si recordáis la portada del primer Metal Gear, el de MSX, que es literalmente Michael Biehn en su papel de Terminator. O que, por ejemplo, los protagonistas del Grithor, de lo que se llamó aquí el Grithor, son Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, pues haciendo su papel de tipos musculosos con armas al hombro. Y en juegos, por ejemplo, que esto lo comentaremos en uno de los siguientes programas, es en función del libro este de Dynamic que ha salido, las portadas de videojuegos de la época de Spectrum y de microordenadores, pues es que no es que fuera influencia, es que eran calcos literales de portadas de películas o de escenas de películas muy concretas que servían perfectamente para vender un videojuego, y ahora eso pues se ha rebajado bastante el tono. Sí, como te digo, y ahora te doy paso, Keira. Como te decía, durante muchos años la industria del videojuego ha sido el salvaje oeste. En términos legales se hacía más o menos lo que a cada uno le daba la gana, y poco a poco ha ido entrando en vereda la industria. Keira, creo que has encontrado lo de Ellie. Sí, justo lo acabo de buscar porque yo sabía que le habían cambiado, pero no fue en el remake remaster de Play 4, fue el primer tráiler que enseñaron de The Last of Us. Si lo buscáis, Ellie tiene un modelo más o menos diferente, porque fue cuando se quejó Ellen Page, y entonces para el juego final habían cambiado un pelín el modelo, pero fue en el tráiler, o sea, fue ya solo con el tráiler de mando. Sí, hizo bien, la verdad es que hizo bien. O sea, era bastante evidente, pero vamos, sí que recuerdo que esto lo sé porque lo contaron en un curso de Derecho de Videojuegos que hice recientemente. Uno de los abogados que estaba impartiendo el curso había estado en ese caso, y como no llegaron a reclamar oficialmente, sino que debió ser un acuerdo todo entre bambalinas. Todo quedó en casa. Y además del caso de Elliot Page, con todo el tema de Ellie de The Last of Us, tenemos otro caso muy interesante y muy curioso, que además es algo que ya comenté un día con Liam en El Arte Muere, que el asunto de los jugadores de fútbol en el FIFA y del resto de jugadores en las otras franquicias, pero específicamente en FIFA, por cómo funciona la FIFA, pueden tener un problema. La licencia de FIFA debería ser infinitamente más cara de lo que es. Y esto salió a colación, no sé si recordáis, al portero del Bayern de Múnich y de la selección alemana, Oliver Kahn. Pues este fue el primero que denunció a Electronic Arts y obligó a Electronic Arts a quitar su imagen del FIFA, porque él tenía el derecho de explotación de su propia imagen y no la FIFA. Y esto ocurre por desconocimiento, y es que en Estados Unidos sí que la NFL o la NBA tienen, en principio, los derechos de imagen de sus jugadores, ¿vale? O sea, la NFL es dueña de los equipos y, codueña de los equipos, y ostenta el derecho de explotación de los derechos de imagen de sus jugadores. Pero la FIFA no. La FIFA no en todos los países. Y en muchos países se llegaron a un acuerdo, pero en el caso, y esto, insisto, se abrió la lata con el caso de Oliver Kahn, que Oliver Kahn dijo: a mí nadie me está pagando por salir en el FIFA. Y soy yo. Pone mi nombre y pone una cosa parecida a mi cara, porque en la época en la que denunció este hombre, pues todavía el FIFA no tenía los graficotes que tiene ahora.
Pero os digo que esto es curioso lo que pueda pasar en el futuro, porque creo que es el caso de muchos jugadores podrían reclamar y exigir a Electronic Arts un pago concreto, un acuerdo personal, ya no solo porque la FIFA solo Electronic Arts hace pacto con la FIFA en general y después con los jugadores que salen en portada y ese tipo de cosas, ahí sí. Pero este problema que hemos tenido de licencias históricamente con el juego de fútbol de Konami, ¿no? Con el PES y como se llame la cosa esta que van a hacer ahora, igual tiene que cambiar en FIFA. Esto no está muy claro, pero se ha hablado mucho en los últimos años de los derechos de imagen, ¿no? De la explotación de los derechos de imagen de los futbolistas, que, claro, cuando empezó el FIFA, a ver, los futbolistas siempre han sido famosos, pero igual no a los niveles que establecieron específicamente los dos muchachotes de los que hablaba al principio, ¿no? Lo que han hecho Cristiano Ronaldo y Messi con el valor de sus derechos de imagen ha hecho saltar preguntas y aquí a Electronic Arts puede ser que en los próximos años se le acabe un poco el chollo, porque está haciendo un uso muy discutible y muy libre de derechos de imagen por los que no estaba pagando. Así que esto, para los fans de FIFA y para todos en general, puede resultar interesante. En los próximos años puede haber cambios importantes en FIFA, ¿eh, César? Sí, de hecho, ya comentamos porque salió la noticia de que Electronic Arts había registrado la marca, creo que era EAFC, o sea, Fútbol Club, y que había discusiones en torno a lo que tenía que pagar Electronic Arts a FIFA por la explotación de los derechos. Y el argumento principal de la FIFA tiene que ver con esto. Tiene que ver con que el uso que hace Electronic Arts de los derechos que le otorga la licencia de FIFA, pues no sería tan amplio como el que están utilizando actualmente. Y tendrían que o bien restringirlos o bien pagar más, básicamente. O sea, se trata de eso. O sea que aquí va a haber batalla, ya veremos cómo termina, pero esto es para, una vez más, pues yo lo que decía al principio, o sea, tendemos a pensar que estas cosas pues pasan en los despachos y que no nos afectan, pero podríamos terminar con la nomenclatura de FIFA de un día para otro por una argumentación legal. Y creo que es importante tocar un poquito el tema. Sí, y como dices tú, es una cuestión de dinero. Básicamente la FIFA se ha dado cuenta de que le tendría que estar cobrando muchísimo más a Electronic Arts de lo que le está cobrando. Y viendo el beneficio además que tiene Electronic Arts, y además es que si lo piensas, en los últimos años, o sea, cuando el FIFA realmente empezó a generar un beneficio tremendo, es con el rollo este del Ultimate Team y los cromos y los micropagos, que ahí el uso que se hace de la imagen de los jugadores es descaradísimo. O sea, estás abriendo cromos con la cara del es que es fundamental. Del jugador. Es el 80% de la mecánica, ver la carita de tal en el cromo. Efectivamente. Y resulta que Panini tenía que pagar, pero Electronic Arts no. Y claro, pues llama un poco bastante, incluso poderosamente la atención el asunto este. Y sí, yo creo que aquí vamos a tener cambios importantes en los próximos años. Pues nada, y antes de terminar, vamos a hablar un poquito de derecho en un poco cosas más que nos tocan, creo que a todos nosotros, porque al final es lo que vamos a practicar, ¿no? O sea, lo que solemos hacer más los usuarios de videojuegos, y es pues básicamente subir contenido a YouTube, subir contenido a Twitch, hacer directos, hablar sobre videojuegos en podcast, todo este tema, ¿no? Que sí que nos concierne ya más como usuarios, ¿no? de videojuegos. Efectivamente, porque esto es muy... Aquí yo creo que vamos a hablar todos más. Esto ya no es una cuestión tan específicamente de derecho que yo os venga a explicar, sino que creo que es algo que podemos debatir entre todos porque es muy curioso, ¿no? La primera parte es como decía Kaira, el tema este de las restricciones y las limitaciones que nos ponen las compañías a la hora de subir contenido a YouTube o emitir contenido en Twitch y en el propio YouTube. Y esto es un poco... legalmente es un poco discutible. Todo esto que han hecho específicamente nos ha pasado Kaira, las guidelines que tiene Nintendo para decirte qué puedes y qué no puedes subir de sus juegos.
Y aquí yo creo que el primer problema es un problema endémico de no entender cómo funciona Internet, que es lógico que si alguien no sabe cómo funciona Internet sea Nintendo, porque todavía no se ha enterado que existe, pero el hecho de ponerle trabas a, honestamente, tus mejores publicistas, que son los youtubers y los streamers, a mí de verdad que siempre me va a parecer ridículo. O sea, no lo entiendo. Me parece que es un error de concepto, de entender realmente cómo funciona la industria del videojuego. Ellos siempre se han acogido al hecho de que streams y let's plays y cosas de estas les podían quitar ventas, y luego el hecho de se escudaron muchísimo en la moda que yo nunca entenderé del miedo al spoiler para limitar qué se puede enseñar y qué no se puede enseñar, y cosas que rozan ya un poquito más con el periodismo, como el tema de solo poder enseñar ciertos trozos del juego, específicamente en el caso de Nintendo, cuando se hacen este tipo de cosas y el juego no ha salido, prácticamente solo se puede usar imágenes del principio del juego a la hora de hacer el análisis, lo cual es ridículo. O sea, te quiero decir, si tú estás esperando con incertidumbre un videojuego como, por ejemplo, Pokémon Arceus, Kaira, que estamos tú y yo jugando, y las imágenes que veías en los análisis de IGN y de todas estas eran imágenes del primer tramo del juego, no les dejaban enseñar prácticamente nada del juego avanzado. Sí, claro, pero no solo con Arceus, esto es siempre, o sea, siempre hay una fecha de embargo y en general hasta el embargo no se puede hablar prácticamente nada del juego. Además, ellos tienen que usar lo que la empresa les dice que pueden usar, o sea, que es como eso, si a ti te dicen, no, solo puedes usar imágenes de las primeras 3 horas de juego, solo te van a hablar o te van a enseñar imágenes de las primeras 3 horas de juego, que la verdad que es un poco el problema. Es verdad que, como tú dices, creo que Nintendo intenta muchas veces sobreproteger más que intentar aceptar, ¿no? la realidad. Y como bien decías, pues eso, os he pasado lo que son las políticas que tiene Nintendo para YouTube, para que, por ejemplo, aquí si hay algún oyente que está subiendo vídeos a YouTube sobre Nintendo, pues básicamente la principal es que podéis subir vídeos de Let's Play de Nintendo a vuestro canal de YouTube, no hay ningún problema, siempre hay mucho miedo. El problema sube cuando creas contenido sin tu creatividad, ¿no? Sin comentarios o sin nada, si simplemente coges la consola y grabas, es muy, muy, muy probable que Nintendo te lo tire. Porque es como, bueno, pues si no estás hablando, te jodes y no subas ningún vídeo, ¿no? Pero bueno, es su forma de proteger el producto y no sé, o sea, es verdad que se pueden escudar en que les quitan ventas. Más o menos puedo decir, vale, es como sí, lo entiendo. O sea, los youtubers a lo mejor pequeñitos no tienen valor, o sea, en el sentido monetario, ¿sabes? De que te vayan a hacer publicidad y eso. Pero en el momento que un youtuber grande se pone a jugar a tu juego, esos son millones y millones de valor de publicidad que tú tendrías que pagar si contrataras a esa persona directamente para que jugara a tu juego. ¿Sabes? Como si ahora un PewDiePie y se pone a jugar a tu juego, tío, esos son millones en una campaña de publicidad. Desgraciado, ¿sabes? Entonces, pues al final es una batalla que bueno, ellos sabrán, ¿no? Nintendo es muy Nintendo. Y es verdad que el resto de empresas suelen ser bastante más laxas en ese sentido, suelen ser bastante más... Bueno, depende, porque por ejemplo me suena que con Telltale hubo problemas porque es verdad que son juegos más narrativos y sí que se podían quejar más o menos con razón de que estaban perdiendo ventas, pero en general, por ejemplo, los estudios indie muchas veces si os vais a su página web o algo así te pone una pequeña lista de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer con el juego y en general normalmente casi todos los estudios indie te dicen dale caña, haz lo que quieras, ¿sabes? Sí, por ejemplo, yo no sé si os acordáis de lo que pasó con Persona 5. Que desde Aldus estaba... No es que directamente lo prohibieran, es que era imposible streamear desde la consola según qué secuencias, y eso pues hizo que los propios usuarios se les pusieran en contra y que terminaran por levantar esa restricción con el comentario de bueno, portaos bien y no spoileéis el juego al resto, pero que ahora mismo, incluso dentro de las propias plataformas, hay herramientas para que se restrinjan esos let's play o esos streamings de ciertas partes del juego que al creador no le interesen. Es que además eso es una práctica increíblemente tendenciosa y peligrosa, porque escudándose en no quiero que la gente spoilee el juego a los demás, están aprovechando para quitarte derechos. O sea, de verdad, o sea, es
es bastante peligroso. Y a mí, este tipo de cosas, el caso de Nintendo, es verdad que nos reímos todos porque es Nintendo y nunca sabe por dónde le sopla el viento. Pero lo que decías tú, Kaira, que es verdad que un youtuber pequeño igual no es comercialmente relevante, pero precisamente por no ser comercialmente relevante, tampoco es una amenaza para tus derechos. O sea, te quiero decir, si es un tío con un canal de YouTube que no se o que monetiza poquísimo, pero que te genera 3 ventas, pues que ya te ha funcionado. O sea, de verdad que me parece el no entender cómo todo el bombo alrededor de tu juego te va a hacer bien, incluso aunque a un juego le haga daño. Es lo que decimos siempre, llevarte los ojos del público a tu estudio siempre es bueno. Salvo en el caso de Cyberpunk. En todos los demás casos es bueno llevar los ojos del público al estudio. Entonces, de verdad que en eso siempre voy a estar absolutamente en desacuerdo con las prácticas que limitan el contenido que se puede compartir. O sea, yo entiendo perfectamente, y esto sí que es evidente, el tema de la fecha de embargo. Eso, por supuesto, es algo bastante razonable y que habría que respetar, aunque siempre soy de la opinión de que nunca se debería permitir una fecha de embargo el día anterior al lanzamiento del videojuego. Eso siempre me parece moralmente muy discutible. No legalmente, no lo es, pero moralmente sí que me parece muy discutible, porque me parece que es una práctica mala fe el poner la fecha de embargo en el lanzamiento del videojuego. Y lo que comentabas tú del caso de Persona, César, fue, vamos, o sea, absolutamente lamentable. Y ¿cómo han reaccionado las otras empresas, además? Porque ves, Sony, te quiero decir, no son la gente más atenta ahí for the players, aunque sean los del for the players, pero entienden que la creación de contenido en internet de sus videojuegos, de sus IPs, les genera beneficio, es bueno para ellos. Esto sí que lo hemos hablado muchas veces, que Sony es una empresa que quiere darle más prestigio a su marca que necesariamente ganar dinero. Esa es su forma, o por lo menos, como dice siempre Pere, con Shawn Layden, esa era su forma de ver las cosas. Y yo creo que dar libertad a cualquier creador de contenido, y más aún a los periodistas, es una buena señal. Quiero decir, es la forma inteligente de hacer las cosas. Pues sí, pero incluso con el caso de Cyberpunk, al final tenías a todo el mundo hablando del juego, que al final es publicidad gratis. O sea, algún gilipollas habrá comprado el juego diciendo, oye, pues quiero ver si de verdad es tan malo, o quiero ver si de verdad no me funciona, o yo tengo un PC súper potente, a ver si a mí sí me tira. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final, todo lo que sea hablar de tu producto, porque al final estos son productos, o sea, no sé, los videojuegos son productos como cualquier otro, esto es una cosa que tú creas y vendes, ¿vale? O sea, que sí, que tiene su forma de arte y tal, pero vamos a entendernos, esto es un producto. Todo lo que sea hacer publicidad a tu producto, al final, ya sea buena o sea mala, entre comillas, es ventas que te va a generar. Esto es así. O sea, me acuerdo, hace poco salió una polémica muy graciosa con el youtuber de ByteBait, que tenía un vídeo hablando de Aristoputas, ¿vale? Pero que es un videojuego en Steam súper tonto, y que se le había puesto en contacto a la compañía diciéndole que habían vendido no sé cuántos millones de copias por él simplemente haber comentado el juego. Pero no decía ni que el juego fuera bueno ni nada, o sea, se reía del juego, en plan de jaja, mira la tontería esta que está en Steam, ¿no? Y el juego había vendido no sé cuántos miles de ventas por esta tontería. Entonces, que muchas veces no somos conscientes de que incluso lo que hacemos en la taberna o lo que sea, al final es publicidad gratis, que nosotros lo hacemos porque queremos y porque nos apetece hablar de esto. Pero es publicidad, vamos, clarísimamente a un producto. A mí siempre, por ejemplo, cuando pensamos en lo mucho que se curra Pere, ¿no? Los outros de la taberna, dices, ¿hasta qué punto es razonable dentro de un programa como el nuestro, ¿no? Un podcast como La Taberna del Androide, que no está monetizado, que lo que hacemos es hemos generado, vosotros la audiencia lo sabéis, os hemos hecho comprar juegos, o sea, hemos generado ventas de videojuegos cuando hablamos, ¿no? Cuando hacemos los análisis y hablamos apasionadamente de los juegos que más nos gustan. Más de una vez, ¿no? Viene el oyente detrás y dice, cabrón, me has costado 60 euros, no me lo pensaba comprar, pero joder, te he oído hablar de esto y me lo he comprado. Y que luego tengamos que andar con muchísimo cuidado por el hecho de que usamos, insisto, simplemente por una cuestión estética y de hacer el programa más bonito y más agradable, usar una canción, insisto, en un producto que no vamos a comercializar, y que tengamos que tener cuidado con eso. A mí, de verdad, que me parece ridículo. O sea, es un
y entiendo, o sea, soy yo el que soy abogado, entiendo por qué pasa lo de los derechos de autor, ¿no? Con la música en los podcasts y en los vídeos. Pero yo creo que hay que saber separar las líneas de cuando realmente me estoy aprovechando de los derechos de autor, cuando estoy aprovechándome de ellos para un beneficio personal. Y yo de verdad que creo que aquí hay una cuestión tiene que haber una cuestión de reciprocidad, ¿no? De obviamente nosotros esto lo hacemos porque nos gusta, no lo hacemos por dinero, y desde luego no lo hacemos para promocionar los intereses de... Por mucho que digáis de vez en cuando que somos accionistas, en realidad no lo hacemos por ninguna de ellas, sino que hablamos de videojuegos porque nos molan, y que a mí la verdad es que siempre, y me vais a perdonar, me toca mucho los huevos el hecho de tener que ir con mucho cuidado a la hora de qué hacemos y qué no hacemos, y con música y yo qué sé, para las 7 veces que hacemos directos aquí en la taberna o incluso para mí también en el Arte Muere, decir, no, ahora tengo que tener cuidado que no suene esto, que no suene esto otro, porque me lo tiran, y dices, venga, chico, vete a tomar por culo, y me paso todas las semanas generando ventas de videojuegos, aunque sean pocas, que es verdad que son pocas, pero yo qué sé, no sé, eso ya es una frustración muy personal, ¿eh? Aquí ya no está hablando el abogado, ya ha vuelto Chisco, y de verdad que a mí, no sé qué opináis vosotros, pero a mí de verdad que me frustra muchísimo. A ver, es que por ejemplo, el caso que comentabas de los directos me parece un ejemplo clarísimo de que se te va la mano. O que los sistemas que están implantados ahora mismo no funcionan, y está claro que no funcionan. Porque si tú lo que estás haciendo es retransmitir un evento publicitario, lo único que estás haciendo es ampliar el alcance de ese evento publicitario. Y sobre todo, yo creo que aquí falta un tema de tener ganas, porque es una cuestión de tener ganas. O sea, no nos cabe duda a ninguno que tanto YouTube como Twitch, como cualquier otra plataforma medianamente grande, tiene dinero suficiente para echar a este problema y solucionarlo. Pero claro, si no eres capaz de diferenciar la intencionalidad de utilizar una obra con copyright para hacer, pues eso, nosotros retransmitir el directo de los Game Awards, que es un evento publicitario, y que nosotros lo único que hacemos es que nosotros además no estamos monetizando, con lo cual eso debería darnos barra libre para retransmitir un evento de ese tipo. Que digas, no, es que claro, es que ponéis, como hacían algunos canales de YouTube, no, es que enchufas un episodios de anime de principio a fin, o haces... O yo qué sé, el dudoso caso de los gameplays completos de videojuegos sin comentario y sin nada más. Que bueno, ¿quién que tenga realmente interés en comprarse un juego se lo va a dejar de comprar por ver un gameplay de alguien que se lo ha jugado de principio a fin y va a decir, pues ya está, lo he visto todo? Si esa es tu decisión, tanto interés no tenías en ese juego. Entonces, aquí falta, yo qué sé, por ejemplo... Si no recuerdo mal, hace unas semanas se ha dado un caso de un youtuber al que Nintendo le tiró prácticamente todo el canal, el trabajo de varios años, haciendo reviews y haciendo tal, porque existe un botón dentro de YouTube para los propietarios de copyright, que básicamente es, si pulso aquí, te tiro todo el contenido a nivel mundial, que es gravísimo, a nivel mundial, independientemente de la normativa que aplique en tal o cual país. Pues no me considero que estás infringiendo mi copyright, pues a correr. Y claro, como hablábamos de Nintendo, es que claro, la normativa en Nintendo al parecer es bastante restrictiva con estos temas, pero no tiene por qué aplicar en Estados Unidos, ni en España, ni en Europa en general. Y claro, el problema aquí, y esto se está diciendo constantemente por parte de los creadores grandes de contenido, y a nosotros nos toca... Pero bueno, de refilón, tampoco nos importa mucho, nosotros no pretendemos ganarnos la vida con esto. No, y también que somos un podcast, siendo realistas, no es lo mismo un podcast que contenido en Twitch o contenido en YouTube. Exacto. Pero es que es eso, es que las propias plataformas no se preocupan porque prefieren dejar en la batalla legal entre los usuarios y demás, y no ser ellos los que hagan la defensa, o que, yo qué sé, pues
porque YouTube lo pone en sus notas a la hora de restringir. Si yo soy un Nintendo y le quiero dar al botoncito que decía de tu contenido no va a ser, no es que no sea monetizable, es que no es accesible, no es visible, te tiro todos los vídeos de tu canal en todo el mundo. YouTube dice que por favor no abuséis de este poder y tal, no sé qué, y llegado el caso pues habría sanciones y tal. ¿Se lo cree alguien? Porque yo no. Y las pruebas están en que estas cosas pasan con cierta regularidad y no pasa nada. No hay consecuencias para el que abusa de este copyright. Esos bots automatizados que tiran canales enteros y luego pues historias para no dormir de gente a la que le tumban un canal por hacer reviews de su propia música o de su propio contenido, que ya es el kafkiano hasta niveles insospechables. Sí, desde luego, no sé, a mí de verdad, yo creo que ya lo he dejado claro, a mí me parece ridículo y además creo que es aprovecharse muchísimo de la buena intención en general del creador de contenido, porque además muchas veces se han escudado en el hecho de que aunque tú no monetices, si utilizas los derechos de autor para crecer, estás potencialmente dándote la posibilidad de monetizar en el futuro, ¿no? Básicamente que tú te usas derechos de autor que no debes poder usar para crecer, como canal de YouTube o como streamer o como lo que sea, y que luego, claro, eso te daría la posibilidad de luego empezar a monetizar. Dices, pero ¿desde cuándo se puede legislar el futuro? O sea, eso es nuevo. Eso de verdad que en derecho no existe. Lo de legislar el futuro, eso no se puede hacer. Y yo creo de verdad que es un abuso bastante vil y malintencionado y además, en muchos casos, de verdad, ignorante el que hacen las empresas. Y el comportamiento de YouTube y de Twitch en concreto es bastante discutible también. Es cierto que ellos lo hacen para taparse la trasera lo máximo posible y que nadie les pueda meter a ellos el marrón, pero sí que es cierto que YouTube, yo creo que estas plataformas deberían proteger más a sus creadores de contenido, que son básicamente los que generan tráfico en sus plataformas, para que no... quiero decir que les tienen que defender frente a una posición de abuso, que es la que recurrentemente ejercen las grandes empresas, los propietarios de los derechos de autor de los videojuegos. Creo que aquí es algo que sí que hay que trabajar mucho, y otra vez, que hay que legislar y que hay que legislar bien, y que además, como bien señalabas tú, César, hay que legislar en cada país, ¿vale? Porque es que no todos tenemos las mismas normas. En Europa la cosa está bastante armonizada, es verdad. O sea, en este tipo de cuestiones lo tenemos todos bastante parecido, ¿no? Como cuando hablamos de cuestiones de derechos de autor y tal, perdón, de protección de datos. Es algo que se ha armonizado mucho por la circunstancia, ¿no? Por el cambio que ha supuesto Internet en prácticamente todo lo relacionado con nuestra información personal. Pero obviamente no se pueden aplicar las mismas soluciones a normativas tan diferentes, prácticamente, es que en algunos casos son normativas prácticamente contrarias, que son las que hay entre Europa y Estados Unidos cuando las comparamos. Es que de verdad que no tiene ningún sentido, no caben en ninguna cabeza que entienda mínimamente cómo funciona la legislación en estos temas. No cabe en la cabeza de nadie que se regule igual, que se ejecuten las mismas decisiones para normativa europea y normativa americana. Es así automáticamente, sin preguntar. De verdad que no tiene ninguna razón de ser, no tiene ningún sentido. Pues sí, la verdad es que carece de sentido, pero bueno, como al final son batallas entre megacorporaciones, pues es bastante complicado llegar a buen puerto, al menos a corto plazo. Pues no sé, yo creo que hemos tocado todos los puntos que Chisco tenía planteados. A mí me sigue pareciendo un tema súper interesante y la prueba está en que no pasa un mes sin que al menos tengamos una discusión legal entre empresas que acabe siendo noticia, y ahí tenemos todavía a Epic y Apple peleando. Así que oye, yo por mi parte, pues no sé si Chisco o Kaira quieren añadir algo más.
Kaira, si no quieres decir nada, yo lo último que quería comentar es que, bueno, lo primero que obviamente espero que os haya gustado el programa de hoy, que os haya gustado que os haya interesado el tema, que hayáis visto, pese a lo doloroso que sonaba el título, que realmente sí podía haber algo que os interesara aquí. Y también proponeros, si os interesa, o sea, por supuesto me tenéis en Twitter y en los comentarios, lo podéis dejar en comentarios y tal, cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis sobre esto, hacedmela llegar, que con toda confianza, que me encantará contestaros. Y también, si lo podéis poner en los comentarios, porque hay unos cuantos temas más de los que se podría hablar, pero tampoco quería convertir esto en una clase de universidad. Entonces, si básicamente medir si creéis que podría haber interés, ¿no? Entre vosotros, de hacer una segunda parte con otros temas interesantes, incluso también la parte de los eSports, que es un tema que entiendo que muchos de nosotros, ¿no? Vuestra audiencia y nosotros los miembros del podcast, no es que estemos especialmente interesados en los eSports per se, pero sí que legalmente es muy curioso. Hay muchas cosas interesantes en el tema de los eSports. Entonces, bueno, eso, dadnos un poquito de feedback y a ver qué os parece. Y si os pudiera apetecer en algún momento más adelante, ¿no? Porque ahora afortunadamente nos viene una buena oleada de juegos, vamos a volver a los programas habituales y vamos a estar haciendo análisis y hablando de jueguitos, pero yo qué sé, si en el futuro os gustaría escuchar una segunda parte, un bis de este programa, decídnoslo, por favor, comentadnos a ver si os parecería guay, si os interesaría. Pues sí, yo lo único que quiero añadir es darle las gracias a Chisco por este pedazo de programón que se ha marcado, porque al final, creáis que no, hay un poco de investigación detrás, ¿no? Hay el trabajo de preparar de qué se va a hablar, de qué no se va a hablar, y la verdad que Chisco se lo ha currado un montón. Aquí estábamos César y yo atentos, un poco como monos que no saben de qué... ¿no? Como, Chisco, tráenos los plátanos, cuéntanos sobre esto. Pero la verdad que ha sido súper interesante. Algo hemos aprendido, espero que vosotros también. Y yo por mi parte, una segunda parte, pues encantada, Chisco, cuando tú quieras. No, yo también, O sea, yo segunda parte aquí, como decía Kaira, aquí el profesor hoy ha sido otro. Y yo encantado, y me uno a esa, además, a que comentéis y digáis si a lo mejor hay algún puntito que os gustaría alguna aclaración, pues también o Chisco os la hace o tomamos nota para el siguiente programa si es que vemos que hay interés en continuar con este tema, que a mí personalmente, ya sé que puede parecer árido al principio por el título y decir, vamos a hablar de leyes y tal. Es que esto nos afecta directamente y al final tiene una casuística muy, muy especial y muy concreta que creo que es entretenido y es interesante. Al menos saber un poquito de qué van las cosas. Así la próxima vez que... Esto es como introducción a la economía. Nos decía nuestro profesor de la universidad que como mínimo quería que cuando leyéramos los titulares del periódico supiéramos de qué estaban hablando. Pues este es el objetivo de este programa y yo creo que hemos cumplido con creces gracias a Chisco. Así que nada más, pues yo creo que podemos irnos despidiendo, que ya más o menos lo hemos hecho, pero bueno, Chisco, despídete oficialmente del programa. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y otra vez, espero que os haya gustado mucho el programa, que os haya interesado, que hayáis aprendido algo. Y nada, como decía antes también, nos escuchamos en el próximo programa, ya metidos en videojuegos, hablando análisis, cositas, a ver si sale alguna noticia, con ganas. Este año pinta guay, este año pinta más emocionante. Este año vamos a tener muchos juegos, ¿verdad, Kaira? Bueno, yo he empezado el año bien, yo estoy con el Arceus enganchadísima, estoy en la droga. Así que bueno, mientras yo sigo en la droga para traeros un análisis, supongo que en el próximo programa un poco más adelante, pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por haber estado aquí. Voy a, si quieres, cogerla un poco la parte de Pere. Nos podéis encontrar en Twitter, dejad comentarios en Twitter que Pere está siempre súper activo por ahí, o sea, lo que pongáis, él lo ve, fijo, seguro. Así que hacedlo, también tenéis los comentarios de iVoox, nos podéis escuchar por Spotify, que Spotify está guay, nos pone métricas chulas y esas cosas. No sé qué más tenemos, el Discord está muy guay, el Discord también hablamos por ahí, estamos grabando por Discord está guay, entrad, hablad con nosotros.
Y no sé si me dejo algo más, César. La página web, también tenemos una página web, latabernadelandroide.com. ¿Ves? Yo me escucho los programas hasta el final, como vosotros, sois unos campeones. Exacto, y si nos hemos dejado algo, pues cogéis uno de los programas anteriores, os los escucháis hasta el final, que entonces Pere os contará puntito por puntito, que no se olvida nada y lo hace muy bien, que para eso es el oficial, el que hemos elegido oficialmente para hacer esta parte. Y a mí, pues ya sabéis, lo de siempre, agradeceros que estéis ahí, tanto si es la primera vez que nos escucháis como la que hace 217, que es este programa que estamos grabando ahora, y poco más que añadir. Ponednos los comentarios donde queráis, en Twitter, en Discord, en el iVoox, da igual, donde queráis, que estaremos ahí atentos, intentaremos siempre responder a todo lo que nos decís. Y nada más, ya sabéis que yo soy el profesor Falken y esto ha sido La Taberna del Androide. Adiós. Hasta luego.